sería encontrando la fe. Encontrando la fe. Para repasar un poquito de la historia, que recordamos que Noemí y su marido Elimelech, con sus 2 hijos, por la hambruna que vino en Belén, se trasladaron a Moab. A poco tiempo después, el marido de Noemí, Elimelech, muere. Pero pensaba quizá Noemí que había esperanza, porque tienen todavía 2 hijos, Malón y Kelión, y se casaron con las moabitas y parecía que tenía un futuro. Pero como dice en español, la miseria ama la compañía, ¿no? Y no solamente murió su marido, haber vivido ahí como 10 años, los 2 hijos también mueren. Noemí quedó como viuda, sin hijos, sin nietos, con 2 nueras extranjeras y en el lugar extranjero. Una situación bastante pesada. Podemos hablar de algo equivalente el día de hoy. Gente desplazamiento que está pasando globalmente ahora, que gente va de un lugar, de su nacimiento a otro lugar, y las condiciones a que va no es muy adecuado para poder sobrevivir. Noemí intentó hacer unas decisiones, porque ella escucha finalmente una buena noticia, que en Belén había acabado la hambruna. Como dice Noemí en Ruth capítulo 1:6, ella pone en esa forma: Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Me llama la atención esa palabra, Jehová había visitado, había atendido, ¿sí? Esa palabra es muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si Dios, Jehová, me visita en mi lugar de trabajo mañana? Es día de victoria, ¿no? Si Jehová me visita, nos visita a mi sala de hospital, de mesa de operación mañana, es asunto arreglado, ¿no? ¿Quién no desea que Jehová nos visita? ¿Sí? Pero pensándolo bien, nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento, aún estamos en mejor condición que esa visita, porque visita es visita. Hay tiempos que no visita también, ¿verdad? Cuando hablamos de ese idioma. Pero el idioma que usamos ahora para nosotros es que Jehová habita en nosotros. Una manera permanente, ¿no? Si usted emociona por la posibilidad de que Jehová visita de vez en cuando para atender alguna necesidad que tenemos diariamente, se emocionaría aún más sabiendo que Dios habita en nosotros. Es la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Noemí hace la decisión para regresar a Belén. Entonces Noemí intentó hacer lo razonable, diciéndole a las nueras que regresaran a su familias, ya que eran jóvenes, todavía tiene tiempo para casarse de nuevo y regresar a su casa. Vosotras podéis reiniciar vuestra vida, pero para mí no hay esperanza aquí. Así pensaba Noemí. Así que Noemí regresa con Ruth a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió. Así que Noemí dice una cosa interesante.
que que no la llamaran Noemí, porque su nombre que significa dulzura o agradable. Pero ella dice que ahora me llama Mara, amargura. ¿Sí? Porque yo no vengo aquí con una historia de victoria, de que Dios me ha acompañado, me ha dado cosas y bendiciones. Así que no me llamen Noemí, que me llamen ahora y adelante Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, así decía Noemí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Así que Noemí tenía una profunda crisis de fe. En el resto del capítulo 2, Dios sopla un viento fresco a la cara de Noemí. Está viendo algunas cositas que como que Noemí está entrando una situación de restauración, porque a la misma vez que Dios está ayudando a Noemí para con su restauración, Dios también ayuda a Ruth para que ella entrara a la nueva relación con él. Aunque el dolor de Noemí continúa, su fe en Dios está regresando. Pero al final del capítulo 2, donde dejamos la próxima pasada, dice que se está acabando la siega de la cebada y de la de trigo. Ya está acabando el tiempo de cosecha cuando ellos ya regresaron. ¿Qué pasaría entonces ahora con Noemí y Ruth? Noemí decide que es la hora de encontrar una solución a largo plazo para su problema actual. Así que la historia continúa en el capítulo 3, verso 1. Dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Fijaos que esta vez Noemí está tomando iniciativa. Recuerda que Noemí no ha podido tomar iniciativa por estar tan quebrantada. Algo que ella no podía hacerlo. Era Ruth que tomaba iniciativa para espigar cuando necesitaban comida. Ruth entonces aleatoriamente se encontraba en el campo de Boaz para espigar. Decimos aleatoriamente, pero sabemos que ese es el diseño de Dios, ¿no? En nuestra vida sucede esto. Aleatoriamente nos topamos con alguien que habla de una escuela, un seminario, un programa, de una iglesia. Eso nos cambia nuestra vida totalmente. Aleatoriamente pensamos. Pero sabemos que ese es el diseño de Dios, de este encuentro especial. Aquí en este versículo 1 habla de no he de buscar hogar para ti. Esa palabra buscar hogar literalmente significa hallar descanso. Esa misma palabra usa en Ruth capítulo 1 verso 9. Es como hallar descanso, asentarse y vivir con seguridad en una casa con su marido. Todo es la implicación. Eso es lo que exactamente dijo Noemí a sus nueras, a Orfa y a Ruth, usando esa misma palabra, busca hogar o hallar descanso. Y verso 2 es lo que sucedió en aquel tiempo. Para explicar un poquito qué es lo que estaban haciendo,
La era es una piedra lisa que está ubicada poquito inclinado en un lugar elevado donde sopla el viento, ¿no? Entonces es donde se trillaba el grano y después se aventaba el grano por el aire para separar la paja del grano. Entonces esta época en que se trillaba y aventaba el grano era de gran regocijo, una fiesta, celebración. Noemí sabía que Booz estaría trillando su grano este día, porque no era esa parte de piedra, no en Belén. Si algunos de vosotros planeáis ir a Israel con nosotros próximo año, quizás iría a un lugar así, porque no hay muchos lugares que tienen una piedra lisa en Belén. Entonces todo el pueblo venía aquí tomando su turno, desde la mañana hasta la noche. Quizá ese día es cuando le tocaba a Booz para trillar su grano y durmiendo cerca de su grano con el propósito de protegerlo y vigilarlo, ¿no? Así que escuchemos el plan de Noemí finalmente. ¿Qué plan tiene Noemí? Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irá a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Un plan un poquito curioso para nuestra cultura, pero es algo muy interesante que está pasando aquí. Aquí dice tus vestidos, vistiéndote tus vestidos. Literalmente esa palabra puede traducirlo como vestidos grandes. En mi opinión, esa palabra intencionalmente está escrito para decir que son vestidos grandes para dos propósitos. Uno, para cubrirse bien, para ser más discreto posible, ¿verdad? Para hacer un acto así que gente chismosa puede hablar, ¿verdad? Entonces mejor cubrirse bien. Y segundo propósito, luego le digo, hay otro propósito, ¿no? De llevar puesta una ropa, vestido tan grande, ¿no? Noemí ya no estaba deprimida. Se convirtió en una casamentera entre Ruth y Booz. Pero no solamente Noemí no está hablando solamente del casamiento de Ruth, ¿no? Porque la siguiente frase, ella usa esa palabra en verso 2, ¿no es Booz nuestro pariente? Nuestro, incluyéndose a sí mismo, ¿no? Ella ya sabe la implicación del casamiento entre Ruth y Booz, tiene una implicación directa para ella también, a Noemí, ¿no? Por eso ella dice, como nuestro pariente redentor. En esa altura ya era inminente que se llegara al punto decisivo de toda la narración. Eso es como una prosa, eso es como el clímax, que está tope de la historia donde hay una tensión, ¿no? Noemí tiene un plan. Parece estar recuperándose de su crisis de fe. Ahora ella inicia. Y cuando el tiempo llegó, actúa decididamente. Y la mayoría de nosotros nos parece un poquito extraño esta cultura, ¿no? Es lo que está pasando aquí. Pero hay que entender, cuando sucede esto, hay que entender unas cosas. Estamos hablando de dos culturas diferentes, cultura de los judíos y cultura de los españoles, ¿no? Y también tiempo, eso sucedió hace 3000 años. Si hay un hueco o distancia
entre dos culturas. Hay algunas cosas que hacía tenía otro significado, no como entendemos con nuestro filtro y nuestro entendimiento cultural. Pero hay una base muy fuerte, muy evidente, que el escritor de esa historia ya habló varias veces. ¿De qué habló él? Boaz era un hombre virtuoso. Y también la mujer, Ruth, era una mujer virtuosa. Porque repitió varias veces, porque para darnos una base, que no está hablando algo sensual aquí, algo de un tipo de seducción, ¿no? Es muy claro que no está hablando de algo de seducción. Hay que entender esto dentro del contexto de su cultura, ¿no? Seguimos. Entonces Noemí elabora un plan para encontrarle un hogar, un marido a Ruth. En verso 5 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Verso 7, aquí habla de que el día de la cosecha ya había terminado. Boaz está muy contento, está de buen humor. Y eso es algo festivo, eso es el día de cosecha, es día de festivo, ¿no? Y Noemí tenía una confianza absoluta en la integridad del pariente redentor, tal como ella tenía esa confianza para con Ruth. Además, pues hay varias veces el escritor de esa historia confirma que tanto Ruth como Boaz eran personas de integridad y virtud. Eso descubrimiento de los pies era un acto ceremonial totalmente aceptable en esa cultura, ¿no? Sois expertos de mesa camilla, no es buena temperatura para hablar de esto, pero lo que me llamó la atención cuando apenas llegaba aquí en España, qué buena idea tener mesa camilla, ¿no? Hay un calentador en medio, ¿sí? Primera vez en mi vida yo vi esto, ¿no? Y luego metiendo sus pies congelados y cubrir con esa manta, de hecho se llama falda, ¿no? Falda larga que cubre totalmente con el resto de la familia. Ya estamos metiendo nuestros pies congelados, ¿no? Yo no creo que es solamente por propósito de calentar los pies. Yo diría la teología de camilla. Es una inclusión. Cuando los españoles hacen esto, es una inclusión. Ya tú eres una parte de nuestra familia, ¿no? ¿Estoy exagerando un poquito o no? Sí, creo que esa imagen es un paralelo perfecto de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Que es un acto que lo que está pasando en el siguiente versículo, voy a leer esto primero. Y aconteció que la medianoche se entremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Lo que está sucediendo en verso 9 nos hace recordar de capítulo 2, versículo 12, donde Boaz oró para que Ruth fuera generosamente recompensada por el Señor. Y el Dios de Israel, bajo cuyas alas
Ruth había venido a refugiarse. Qué interesante, ¿verdad? Él ora en capítulo 2, verso 12, el cumplimiento de la oración por él mismo a través de él, se cumple esa oración. ¿Sí? Es muy interesante, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por alguien o oramos por alguna necesidad, Dios de repente nos abre la oportunidad. Llega una finanza que no planteábamos, o un hueco de nuestra agenda tan ocupada, se abre un hueco para visitar a algunos amigos que están en hospital, ¿no? Yo estoy segurísimo que todos nosotros hemos experimentado esto. ¿No es muy curioso que Dios hace esto cuando oramos algo, cuando oramos de alguna necesidad? Dios quiere hacer a través de nosotros. Es muy interesante en Marcos 6:37, cuando Jesús dio de comer para 5,000 personas. Los discípulos vienen a Jesús. Mira, hay 5,000 gente, no tiene comida. ¿Sabe cómo contestó Jesús? Dales vosotros de comer. Cuando Dios nos habla en esa forma, ¿cómo puede ser? Dales vosotros de comer. Alimentación de 5,000 personas. ¿Sabe que esto es la preferencia que Dios tiene? Obviamente para capacitarnos para poder hacer esas cosas, Dios nos da la bendición, Dios nos da algunas oportunidades para poder hacerlo. Pero preferencia que tiene Dios es, muy raramente Él hace caer maná del cielo directamente, ¿verdad? Eso pasa también, pero la mayoría de veces Dios quiere usarte un canalito para llegar la bendición de Dios, ¿no? Así que Dios le está dando a vos la oportunidad de convertirse en la respuesta a su propia oración. Así, entonces, verso 9, aquí dice Ruth: yo soy Ruth, tu sierva. Entonces, primero ella se había puesto bajo las alas de Jehová, y ahora pidió estar bajo las alas protectoras de vos. Esa palabra que traducida en Reina Valera como el borde de su manto o su ropa, puedes traducir misma palabra como alas. Imágenes esto, cubriendo con alas, o en la falda de camilla. Eso es la idea, cubrir a alguien, dar la protección, dar la calentura, dar el amor, oportunidad para participar en el amor. Así que todavía en una boda judía, cubrir a la novia con un manto es una parte de ceremonia. Si usted va a una boda de los judíos, lo hace lo igual, como lo que estamos leyendo en este libro de Ruth. Nos recuerda que Dios extiende sus alas protectoras sobre nosotros. Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Es una imagen poética basada en la bendición que vos le había dado. La historia continúa. Ruth invita a vos a cumplir su papel de pariente redentor y casarse con ella. En verso 10 dice así: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. El carácter noble de Ruth le ayudó a superar el prejuicio de los habitantes del pueblo.
Aquí en el verso 10 empieza en una manera muy interesante. Él dice, bendita seas tú de Jehová. Vos entendió muy bien que la bendición viene de Jehová. ¿Sí? Y algo en nuestra vida que aparenta como la bendición, pero sabemos que eso no viene de Jehová, no es la bendición. ¿Sabía esto? Si estamos seguros que eso no viene de Dios, eso no podemos llamar la bendición. Ese concepto tenía ese voz, ¿no? Bendita seas tú de Jehová. ¿Sí? Bendición viene solamente de Dios. Vos entiende esto, no de Él. Muchas veces nosotros recibimos gloria haciendo canales de la bendición, como que fuéramos el dueño de esa cosa, ¿verdad? Estoy muy agradecido de mi piso, aunque hace mucho calor, cuando abro mi grifo, agua fría, ¿no? Sale, ¿no? Pero yo nunca digo, oh, gracias, mi grifo, excelente, mi grifo, ¿verdad? Te adoro. Yo no digo esto, porque grifo no es del dueño. Grifo no es lo que me manda agua fría, ¿verdad? Tal como cuando hablamos de la bendición, siempre el origen de la bendición por la definición de la palabra tiene que ser Dios, no de nosotros. Muchas veces Dios quiere usarnos como un canal, un medio para que llegue esa bendición. Entonces hay que mantener nuestro conducto, canalito limpio, para que fluya bien. ¿Sí? Para que fluya bien eso. Y palabra otra vez que usa aquí es la palabra bondad. Tu postrera bondad es mejor que la primera, ¿no? Esa palabra bondad otra vez es Hesed de Dios, que es lealtad, ¿no? Así que vos no interpretas las acciones de Ruth como de desesperación o inmoralidad, sino como bondad, lealtad, por querer cuidar su suegra. El mayordomo de los segadores, tanto vos, los criados, todos hablaban de la misma cosa, que sabían que Ruth era mujer virtuosa. Aquí en este versículo dice que toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Qué bueno, ¿verdad? Solo en unos meses Ruth ganó la reputación de todo el pueblo como una mujer virtuosa. ¿Usted hace esto en su lugar de trabajo? ¿En la escuela? Donde quiera que esté? Esa, yo no sé mucho de él o ella, pero es una persona de integridad. ¿Sí? Ella logró tener eso. De hecho, esa palabra, la gente de mi pueblo, quiere decir que los ancianos sentados a la puerta del pueblo. Quiere decir que esa es junta de los ancianos directivos que decide, ¿verdad?, entrada y salida de la ciudad, quién puede entrar, quién puede salir, ¿verdad? Y ahí decide todas cosas, ¿no? Ellos decidieron ya, como algo oficial, que Ruth era una mujer virtuosa. Ahora viene una tensión de la trama, porque había otro pariente que tenía mayores derechos sobre ella. 12 dice, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Vos acepta el plan, pero presenta una complicación.
otro pariente redentor. Vos está de acuerdo con el plan, pero presenta una complicación, un pariente más cercano en un potencial pariente redentor. La mayoría de las mejores historias tiene un giro inesperado así, ¿no? Que pone en duda una fácil resolución. 14 dice, después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Que esto refuerza la calidad de su carácter y reputación de los dos. Está protegiéndose uno a otro de su reputación, ¿no? No había sucedido nada inmoral, impropio, pero a los chismosos no les interesan los hechos reales, ¿verdad? Así que están cuidándose, ¿no? No porque hicieron algunas cosas. Ruth y Boaz están preocupados por la reputación del otro. Siguiente versículo. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniendo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y algunas traducciones dice, él se fue a la ciudad, refiriendo a Boaz, aquí esa versión Ruth, ¿no? Pero esa diferencia textual no cambia nada. Los dos vivían en la ciudad. Entonces uno de ellos, los dos también regresaron a la ciudad, ¿no? Del campo. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, esas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Tanto Ruth como Noemí estaban en necesidad. Y Boaz, una vez más, amablemente provee para ambos, ¿no? Recordáis que yo decía que razón por la cual Ruth fue con un vestido muy, muy grande. Ahí viene segunda razón por la que Ruth lleva puesta vestido muy grande. Aquí habla de que Boaz le regaló a Ruth 6 medidas de cebada. ¿Le interesa saber qué cantidad de 6 medidas? Cada medida es 4,5 kilos. Entonces 6 medidas sería 27 kilos, ¿verdad? Por eso ella necesitaba una ropa muy grande, manto, para poder 27 kilos de cebada. Es una cantidad. Creo que hasta algunos de nosotros, hombres, no podría levantar 27 kilos, ¿no? Ella lleva esto cargando. Eso me pinta que Ruth es una mujer también muy fuerte, ¿no? Y verso 16, donde pregunta Noemí a Ruth, ¿qué hay, hija mía? Yo decía, la versión poblana sería, ¿qué pasó, mija? Eso es exactamente, casi el mismo orden, ¿no? ¿Qué pasó, mija? ¿No? Y quiere saber, quiere escuchar toda la historia, lo que pasó, ¿no? El verso 17, Noemí había cumplido bien con su labor de casamentera y tenía derecho al premio. Ella ya hizo su parte, ¿no? La anciana viuda podría descansar confiada en que en el futuro no sería olvidada otra vez, ¿no? 18 dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy.
Pues tomar la iniciativa y esperar a la vez son expresiones de fe, las dos cosas, ¿no? La fe de Noemí está regresando. En verso 18 que acabamos de leer, Noemí y Ruth ya habían hecho todo lo que podían. Y el siguiente trámite quedaba en manos de Boaz. Noemí comprende a Boaz y sabe que no esperará mucho para resolver este asunto. En el verso 13, en el versículo 3, Noemí animó a Ruth a iniciar por primera vez, yendo a Boaz en la noche. Pero en el versículo 18, aquí, último versículo, Noemí anima a Ruth a esperar. Qué interesante, ¿verdad? Al principio, Noemí anima a Ruth para iniciar, actuar. Ahora aquí, en verso 3, perdón. Aquí, 18, Noemí anima a Ruth a esperar. Aquí está la sabiduría, ¿no? Hay tiempo de iniciar, hay tiempo de esperar, ¿sí? Esperar a que se desarrollen los acontecimientos. Todos experimentamos tiempos para iniciar la acción y tiempo de esperar mientras buscamos seguir a Cristo. Buscando un trabajo, hay tiempo de iniciar, hay que llamar para entrevista, hay que preparar currículum vitae, hay que mandar algunas cosas, hay que ir a algunos talleres para recibir entrenamiento. Todo es actuar y iniciar. Pero cuando ya está terminada todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? Esperar en Dios. Esperar en Dios. En mi vida yo he hecho cosas poquito malo, ¿verdad? Solamente uno de estos, ¿verdad? A veces yo hago mi plan, tomando iniciativa, haciendo mis cosas y haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Y sin paciencia. Señor, ¿qué pasa? Estoy trabajando porque no me viene la respuesta. O algunas otras veces no hago nada. Es que tiene que ser Dios. Yo ni muevo un pasito hasta que Dios me muestre algo milagrosamente, ¿verdad? Y yo no hago nada, solamente esperar. Idea es hacer dos cosas a la par, ¿no? Iniciar y esperar. Iniciar y esperar, ¿no? Sea buscando su trabajo, buscando un cónyuge, eligiendo un plan de tratamiento de su situación de enfermedad. Hay que trabajar y hay que esperar que Dios provea. Ese es el secreto que tenemos que vivir y confirmar en nuestra vida. Aquí tengo una pregunta con que voy a terminar. ¿Qué te resulta más natural? ¿Iniciar o esperar? ¿Tendrías un momento en que Dios te pidió que hiciera algo que no era natural para ti? Algunas personas, para iniciar, le cuesta mucho. Porque es que yo no tengo capacidad, yo no tengo recursos, es que yo no hago bien, ¿verdad? O algunas otras personas le cuesta para esperar. Señor, en realidad yo necesito poner esto en contexto divino. En realidad eso es lo que tú quieres. Sí, eso es lo que tú quieres, aunque yo no veo posibilidad humanamente, tú puedes hacerlo. Pablo nos deja una muy buena frase, como un principio con que podemos vivir el resto de nuestra vida, ¿no? Hablando de este mismo asunto, que hay un tiempo para esperar y hay un tiempo para actuar. Segunda de Corintios 12:9, él habla de su enfermedad. No sabemos cuál era la naturaleza de su enfermedad. Él oró varias veces al Señor y Dios no visitó con su sanidad, ¿no?
Y conclusión a que llega Pablo es esto. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Puede leer otra vez. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si usted todavía no ha vivido esa verdad, quizá usted es muy joven todavía en Cristo. ¿Sí? Habrá un momento que ya humanamente no queda ninguna otra opción. Eso es donde Dios nos visita. Es donde Dios nos hace real, vívida, según el plan, un plan según su voluntad y su deseo y su querer, ¿verdad? Así que podemos repetir misma cosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muy bien, oremos y así terminamos. Señor, te damos gracias por esa enseñanza de Ruth, capítulo 3, encontrando la fe. Que nuestra fe no solamente esté limitada por lo que podemos recibir, cosas tangibles que podemos recibir o cosas que podemos colocar debajo de nuestro control y debajo de nuestro entendimiento, sino a pesar de nuestra debilidad. Queremos repetir misma palabra, misma frase que nos está hablando Pablo, que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor, por llamarnos, incluirnos en este plan divino de vida que estamos viviendo aquí. Queremos vivir siendo un canalito limpio, conducto que pasa cualquier bendición que llegue, para hacer llegar la bendición de Dios a la gente que necesita recibirlo. Que te pedimos que tú nos mantengas con esta pasión de vivir para la palabra, para el deseo y para la gloria de nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.